No aparece en grandes discursos. No pronunció sermones que estremecieron multitudes. Tampoco se menciona entre los 12 discípulos originales. Y sin embargo, su influencia es inmensa. ¿Quién fue realmente Lucas? Ese nombre, que muchos reconocen por estar al inicio de uno de los evangelios, pertenece a un hombre que, por siglos, ha permanecido como un enigma. Ni una sola palabra escrita por él habla directamente de sí mismo. Ni una frase en sus libros nos da pistas claras sobre su rostro, su familia o su vida antes del cristianismo. Y aún así, dejó una huella imposible de ignorar. ¿Puede un autor transformarse en uno de los pilares del cristianismo sin haber conocido personalmente a Jesús? ¿Es posible narrar la historia más trascendental de la humanidad desde las sombras, sin protagonismo, sin fama? Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te sentiste identificado con Lucas, esa persona que eligió servir desde el silencio, pero con propósito, déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué parte te impactó más. Y si disfrutas de contenidos que rescatan las historias profundas y a veces olvidadas de la Biblia, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita recordar que su misión también es valiosa, aunque no sea visible para todos. Aquí cada historia tiene voz, y la tuya también. La historia de Lucas comienza como un susurro entre páginas, un hombre que no buscó figurar en primera fila, pero que observó, recopiló, preguntó y escribió. Su pluma registró milagros, diálogos, batallas internas y decisiones que cambiaron el rumbo de generaciones enteras. Y lo hizo sin hablar de sí mismo. Eso ya nos dice algo. La mayoría de los autores de la Biblia, especialmente los evangelistas, compartieron momentos íntimos con Jesús. Vieron sus ojos, escucharon su voz, caminaron a su lado por senderos polvorientos. Lucas no. Él se acercó al mensaje más tarde, como quien llega cuando ya todo ha ocurrido, pero decide no dejar que se olvide. Desde el primer versículo de su evangelio, Lucas se presenta de forma distinta, no como testigo ocular, sino como alguien que investigó todo cuidadosamente, que escuchó a quienes estuvieron allí y que sintió el deber de organizar los hechos con claridad para que otros también creyeran. Eso, por sí solo, revela un corazón comprometido con la verdad, una mente entrenada para discernir, un alma decidida a servir sin figurar. Hoy, siglos después, todavía hay quienes lo ven solo como el que escribió uno de los evangelios, pero detrás de ese título hay mucho más. Un hombre formado en la ciencia, con mirada compasiva, que acompañó al apóstol Pablo en sus peores momentos y que registró sin adornos el nacimiento de una fe que rompería imperios. Esta no es solo la historia de un escritor, es la reconstrucción de una vida dedicada al mensaje, al servicio y al sacrificio. Porque a veces los que no hablan de sí mismos son los que más tienen que decir. Mucho antes de que su nombre fuera asociado a uno de los evangelios, Lucas vivía en un lugar donde las ideas, lenguas y religiones se cruzaban como los caminos de una gran ciudad. Ese lugar era Antioquía. No tenemos pruebas concretas de que haya nacido allí, pero muchas tradiciones antiguas coinciden en ubicar su origen en esa metrópolis vibrante del mundo romano. ¿Por qué Antioquía? Tal vez porque era un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Tal vez porque allí por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Antioquía no era un pueblo cualquiera, era una ciudad rica, movimentada, con mercados llenos de mercaderes, plazas abarrotadas de filósofos y templos dedicados a dioses de muchas culturas. La diversidad era parte de la vida diaria. Allí convivían griegos, romanos, judíos y personas de otros rincones del imperio. En ese ambiente plural, Lucas creció rodeado de conocimientos, lenguas y costumbres distintas. Desde joven, habría tenido acceso a una educación superior. En Antioquía se valoraba el estudio, la medicina, la retórica, la historia. Lucas, con mente curiosa y disciplinada, fue formándose entre libros, debates y prácticas científicas. Su preparación no fue improvisada. Para llegar a ser médico, debió estudiar anatomía, plantas medicinales y probablemente filosofía. En esa época, un médico no solo trataba el cuerpo, también era alguien que observaba, escribía y pensaba. Lo que llama la atención es que,
A pesar de vivir en una ciudad tan llena de ruido, Lucas optó por el camino de la escucha. No protagonizó discusiones religiosas, no dejó sermones registrados, pero sí prestó atención a los relatos que circulaban, a las historias de aquel profeta crucificado que muchos llamaban Hijo de Dios. ¿En qué momento comenzó su interés por ese mensaje? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez oyó hablar de Jesús a través de comerciantes que venían de Judea, o quizás fue algún discípulo quien le compartió la noticia de la resurrección. Lo cierto es que algo en él se encendió, y a diferencia de otros que buscaban señales espectaculares, Lucas se acercó con preguntas, con el deseo de comprender profundamente. Antioquía, con su mezcla de culturas y creencias, ofrecía el escenario perfecto para alguien que no venía de la tradición judía, pero que sería clave para contar la historia de un Mesías judío al resto del mundo. Lucas aprendió a traducir realidades, a poner en palabras simples lo que otros veían con distancia, y aunque su rostro se perdió en el tiempo, su voz comenzó a tomar forma entre calles abarrotadas, acentos extranjeros y noches silenciosas de reflexión. En un mundo dividido por fronteras invisibles, él aprendió a construir puentes. No era predicador, tampoco era pescador, ni escriba, ni fariseo. Lucas, antes de escribir una sola palabra sobre Jesús, había tomado un camino muy distinto al de la mayoría de los seguidores del Mesías. Era médico. En el mundo antiguo, la medicina no era una profesión común. Solo unos pocos tenían la oportunidad de estudiar y practicarla. Implicaba años de aprendizaje, acceso a textos difíciles y formación con maestros reconocidos. Los médicos eran vistos como personas de respeto, y a menudo también como pensadores. No solo se ocupaban del cuerpo, muchos de ellos también se interesaban por la mente, las emociones y hasta por el alma. Lucas probablemente aprendió a observar más que a hablar, a examinar síntomas, a escuchar sin interrupciones, a notar detalles que otros pasaban por alto. Esa misma atención que un médico dedica a su paciente, él la aplicaría más tarde a cada historia sobre Jesús que llegaba a sus oídos. En una de las cartas de Pablo, se menciona a Lucas con un título especial, el médico amado. No es poca cosa. Pablo, un hombre exigente que discutía con Pedro y reprendía a líderes de la iglesia, le dedicó un reconocimiento lleno de afecto. Eso nos dice mucho, no solo sobre su profesión, sino sobre la relación de confianza que existía entre ambos. Pero hay algo más. El estilo con el que Lucas escribe no se parece al de los otros evangelistas. Es más descriptivo, más cuidadoso. Usa términos que nadie más utiliza. Por ejemplo, cuando narra el momento angustiante de Jesús en el huerto, menciona que su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo. Este detalle, que parece extraño, se conoce hoy como una condición médica real, hematidrosis, provocada por un estrés extremo. ¿Cómo sabía Lucas algo así? Porque conocía el cuerpo humano, porque había estudiado reacciones físicas y sabía que el sufrimiento puede manifestarse incluso por los poros. Este tipo de observaciones no son comunes en otros evangelios. Solo alguien con formación médica podría haberlas notado, y sobre todo, escrito con tanta precisión. Pero Lucas no usó su conocimiento para resaltar su inteligencia. Nunca afirmó con orgullo sus textos como el doctor que escribió sobre Jesús. Al contrario, dejó que sus palabras hablaran solas. Su enfoque estaba en el mensaje, no en su nombre. En su evangelio, los enfermos son presentados con compasión. Los detalles sobre sus dolencias no están ahí solo para informar, sino para mostrar el poder restaurador de Jesús. Algunos estudiosos creen que Lucas fue el que más habló de las mujeres en el ministerio de Cristo, y que su preocupación por los pobres, los marginados y los olvidados no fue casual. Tal vez, como médico, había aprendido a tratar con personas rechazadas, con aquellos que nadie quería tocar. Leprosos, ciegos, paralíticos, eran parte de su mundo profesional antes de convertirse en parte de su mundo espiritual. A través de su mirada médica, Lucas logró ver en Jesús no solo al Salvador, sino también al sanador. Y no de órganos ni de huesos, sino de corazones rotos, de memorias heridas, de historias que necesitaban redención. Además, su forma de escribir demuestra orden, estructura, lógica.
Algo típico de quien fue entrenado para analizar, para investigar. Lucas no repite historias sin sentido. Él organiza. Desde el inicio de su evangelio, deja claro que investigó todo con cuidado, que escuchó testimonios directos y que su propósito era ofrecer una narración confiable. Esto también refleja una cualidad de los médicos, la responsabilidad. No se puede tratar a un paciente con dudas, y Lucas no quiso compartir el mensaje de Cristo con imprecisión. Por eso dedicó tiempo, buscó fuentes, confirmó datos y finalmente escribió. Su formación no solo enriqueció su comprensión del Evangelio, también lo convirtió en un puente entre el pensamiento científico y la fe, entre el conocimiento humano y la revelación divina, entre el diagnóstico del alma y la cura eterna. Lucas nos muestra que Dios puede usar cualquier vocación para su propósito, que no es necesario tener púlpito ni túnica para servir, que un médico con su maletín y su corazón atento puede también convertirse en instrumento del cielo. Mientras muchos contaban con orgullo que caminaron junto a Jesús, que escucharon su voz o fueron testigos de sus milagros, Lucas no tenía esas memorias. No estuvo presente en las enseñanzas junto al mar, no participó de la multiplicación de los panes, tampoco presenció la crucifixión, y aún así creyó. Eso ya lo hace diferente. En un tiempo donde el testimonio directo era fundamental para validar cualquier relato, Lucas se atrevió a contar una historia que no vivió en carne propia. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo impulsó a dedicar años de su vida a investigar, recopilar y escribir sobre alguien a quien nunca conoció personalmente? La respuesta no es obvia. Nadie sabe con certeza cómo se dio su encuentro con el mensaje cristiano. Algunos sugieren que fue en Antioquía, otros creen que su conexión vino a través de Pablo. Lo cierto es que algo ocurrió en su interior. Un cambio, una decisión consciente de creer, de seguir, de formar parte. No fue una conversión forzada, ni producto del miedo. Fue una elección basada en el testimonio de otros. Escuchó, comparó versiones, analizó, y entonces, con la mente despierta y el corazón dispuesto, aceptó la verdad que muchos ya proclamaban: Jesús era el Hijo de Dios. Es muy probable que su contacto con los primeros creyentes haya ocurrido en una comunidad diversa, donde judíos y no judíos compartían la misma fe. Quizás fue allí donde Lucas sintió que esa promesa de salvación no era exclusiva, sino universal, que no se trataba de linajes ni de ritos, sino de gracia. Lo más llamativo es que, a pesar de no haber convivido con Jesús, Lucas mostró una sensibilidad única para describirlo. Su evangelio está lleno de ternura, de detalles que revelan un profundo conocimiento del carácter de Cristo. ¿De dónde sacó tanta claridad? ¿Cómo logró transmitir emociones tan intensas? Seguramente dedicó tiempo a escuchar a quienes sí estuvieron allí. Tal vez habló con María, la madre de Jesús, o con discípulos que caminaron con él desde Galilea, o incluso con testigos anónimos cuyas voces no quedaron registradas en otros escritos, pero que dejaron una impresión imborrable en su alma. Lucas no fue un narrador casual, fue un investigador paciente. Cruzó relatos, buscó coherencia, separó rumores de hechos. Y lo hizo no por curiosidad intelectual, sino porque entendía que estaba construyendo algo mayor que un documento histórico. Estaba levantando un testimonio que perduraría por generaciones. Y lo hizo sin pretensiones. Nunca reclamó un lugar entre los grandes. No pidió reconocimiento. No firmó sus escritos con elogios. Se mantuvo discreto, centrado en la misión. Porque para él lo importante no era figurar, sino que el mensaje llegara intacto a quienes lo leerían después. Seguir a alguien sin haberlo visto exige fe, pero también requiere humildad. Lucas podría haber cuestionado todo, podría haberse mantenido al margen, cómodo en su rol de médico y observador. Sin embargo, eligió comprometerse, se sumó al movimiento, aportó su talento y sobre todo creyó. Es fácil admirar a quienes vieron a Jesús sanar, calmar tormentas o resucitar muertos. Pero Lucas nos muestra otro camino, el de quienes creen por lo que oyen, por lo que investigan, por lo que el Espíritu confirma en su interior. Jesús mismo habló de ellos cuando dijo: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Lucas es uno de ellos.
Y su ejemplo es poderoso, porque nos recuerda que la fe no depende de haber estado allí, que no hace falta tocar para confiar, que hay verdades tan fuertes, tan llenas de sentido, que pueden transformar una vida incluso siglos después de haber sido proclamadas. A veces, los más lejanos terminan siendo los más fieles. Y Lucas, aquel que llegó después, sin milagros frente a sus ojos ni parábolas en su oído, terminó siendo uno de los más dedicados en registrar con precisión quién era Jesús y por qué su historia aún importa. Hay momentos que no están escritos, pero que cambian la historia. Uno de ellos fue sin duda el día en que Lucas conoció a Pablo. Ninguno de los dos lo mencionó con detalles. No sabemos la fecha ni el lugar exacto, pero lo que sí es claro es que desde ese instante sus caminos no volvieron a separarse. Dos hombres de mundos distintos, un médico gentil y un antiguo fariseo convertido, unieron fuerzas para llevar un mensaje que desafiaba imperios. Pablo era conocido por su intensidad. Donde él llegaba, había debate, oposición, milagros y conversiones. Era un líder apasionado, pero también alguien que sabía valorar a quienes lo acompañaban. Y Lucas, con su perfil más observador y silencioso, se convirtió en su aliado más constante. Al principio, Lucas aparece como espectador. En el libro de los Hechos, que él mismo escribió, los relatos se presentan en tercera persona. Pero en un punto, sin advertencia, el texto cambia. De pronto, el ellos fueron se convierte en nosotros partimos. Es en ese pequeño giro donde descubrimos que Lucas dejó de mirar desde fuera y comenzó a caminar junto a Pablo. Ese cambio sucede en el capítulo 16 de Hechos. La misión se dirige hacia Macedonia. Pablo tiene una visión de un hombre que le pide ayuda y la decisión es inmediata. Parten al día siguiente. Desde entonces, Lucas narra los eventos como alguien que los vivió. Ya no escucha historias. Ahora las presencia. No fue un acompañamiento cómodo. Las ciudades que visitaban estaban llenas de resistencia. Había amenazas, encarcelamientos, rechazos y a veces casi nada de resultados. Pero Lucas permanecía. No buscaba gloria ni protagonismo. Su función no era hablar en público, sino registrar, cuidar, apoyar y aprender. Durante esas travesías, seguramente tuvo que improvisar curas para heridas, buscar alimentos, preparar refugios, consolar a los abatidos. Su rol como médico se volvió vital en un entorno donde el peligro estaba siempre cerca. Pablo, golpeado, fatigado y envejecido por la misión, encontró en Lucas a un cuidador incansable. Pero su tarea no era solo física. Lucas también era testigo. Estaba allí cuando comunidades enteras se rendían al mensaje de Jesús. Escuchó a Pablo enseñar en sinagogas, discutir con filósofos en Atenas, hablar con reyes y gobernadores. Todo lo observaba con atención, cada palabra, cada gesto, cada reacción. Esa cercanía le permitió escribir con precisión lo que otros hubieran olvidado. Detalles de viajes, nombres de personas, situaciones específicas. Todo fue recopilado con esmero. No como un cronista oficial del imperio, sino como alguien que entendía la importancia de dejar constancia de lo que Dios estaba haciendo en medio del caos. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se volvió más profunda. No era solo un colaborador, Lucas se volvió un hermano, un confidente. En las cartas finales de Pablo se percibe una soledad dolorosa. Todos lo habían abandonado, menos uno. Solo Lucas estaba con él. Esa fidelidad no es común. No se trataba de conveniencia ni de miedo. Lucas no ganaba nada con quedarse junto a un hombre condenado, pero decidió permanecer. En la oscuridad de una celda romana, mientras la sentencia de muerte se acercaba, Pablo no estaba solo. A su lado, un médico convertido en amigo sostenía la llama del testimonio. Y es gracias a esa compañía que hoy conocemos tantas historias. Sin Lucas, muchos momentos cruciales del cristianismo primitivo se habrían perdido. Sin su pluma, sin su memoria, sin su compromiso, el legado de Pablo habría quedado incompleto. El encuentro entre ambos no fue casualidad, fue propósito, porque a veces, cuando la pasión de uno se une a la constancia del otro, el resultado es una obra que transforma el mundo. En cada historia hay protagonistas visibles, y hay quienes permanecen a los márgenes observando,
sosteniendo, recordando. Lucas fue uno de estos últimos. No brilló en los discursos, pero estuvo presente cuando los cielos se nublaban y la esperanza parecía desvanecerse. A lo largo de sus viajes con Pablo, Lucas no solo acompañó físicamente, fue testigo directo de momentos intensos, de lágrimas derramadas en silencio, de decisiones arriesgadas, de pérdidas y victorias. Su mirada calmada se convirtió en el reflejo fiel de una iglesia que nacía en medio del conflicto. Uno de los episodios más reveladores de su presencia fue durante el viaje a Roma, cuando Pablo, como prisionero, fue enviado por mar para ser juzgado ante el emperador. No era un paseo tranquilo. El trayecto estuvo marcado por tormentas impredecibles, naufragios inminentes y miedo constante. Y sin embargo, Lucas no se apartó. En el relato de ese viaje, que él mismo dejó registrado, cada detalle parece salido de los recuerdos de quien estuvo allí. Describe el viento con precisión, los días sin comida, el ánimo decaído de los marineros y la firmeza de Pablo cuando todos creían que iban a morir. Nada de eso podría haber sido inventado. Solo alguien que vivió ese caos puede narrarlo con tanta nitidez. Pero más allá de lo físico, Lucas también fue testigo del sufrimiento emocional de su amigo. Vio a Pablo encarcelado injustamente, soportar rechazos, enfrentar calumnias, ser golpeado y tratado como delincuente, y en ningún momento abandonó su lado. Se mantuvo fiel, ofreciendo cuidado, compañía y probablemente consuelo silencioso. Su papel como médico en esos momentos fue esencial, pero más aún lo fue su papel como amigo. En un tiempo donde la traición y el miedo hacían huir a muchos, Lucas eligió quedarse, no con palabras grandiosas, sino con presencia constante. Lo más impresionante es que en medio de tanto dolor, también presenció momentos de profunda belleza. Vio comunidades nacer donde antes había odio. Escuchó oraciones en cárceles oscuras. Presenció milagros inesperados y conversiones que ningún argumento podía explicar. Estuvo allí cuando el mensaje de Jesús traspasó fronteras culturales, derribó muros religiosos y tocó corazones endurecidos. Lucas aprendió que el seguimiento de Cristo no era una ruta cómoda, era un camino de entrega. No siempre había multitudes ni aplausos. Muchas veces solo quedaba la cruz, la soledad, el abandono. Pero incluso en esos escenarios, él decidió permanecer. ¿Quién narra la historia cuando todos se han ido? ¿Quién recoge los fragmentos de la fe cuando parece desmoronarse? Lucas. Su silencio no fue pasividad, fue reverencia. Entendía que su misión no era disputar atención, sino preservar memoria, guardar en palabras lo que otros olvidarían, registrar con cuidado lo que otros dejarían pasar. En sus escritos se percibe esa mezcla de dolor y esperanza. Nunca dramatiza de más, pero tampoco minimiza el sufrimiento. Hay equilibrio, y también hay compasión, porque él mismo vivió esas jornadas, no desde la distancia, sino desde dentro. Cuando Pablo escribe su última carta desde la prisión, su voz suena cansada. Sabe que el final está cerca, y entre líneas se nota su tristeza al saber que muchos lo han dejado solo, pero menciona a uno que permanece, Lucas. Esa breve mención dice más que muchas páginas. Significa lealtad, entrega, hermandad. La historia del cristianismo primitivo no puede entenderse sin los grandes predicadores, es cierto, pero tampoco puede comprenderse sin figuras como Lucas, que desde la sombra sostuvieron la fe de los que hablaban en voz alta. Él fue testigo del dolor y también de la gloria, no de una gloria humana, pasajera, sino de la que nace cuando alguien decide vivir para algo mayor que sí mismo. Lucas eligió contar lo que vio, lo que escuchó, lo que lo transformó, y gracias a su testimonio, hoy seguimos leyendo sobre esa llama que comenzó en Jerusalén y alcanzó el corazón del mundo. Cuando uno abre el Evangelio según Lucas, algo salta a la vista de inmediato. Hay una ternura especial, una sensibilidad profunda, una atención particular hacia aquellos que el mundo solía ignorar. Lucas no escribió su relato desde la autoridad religiosa, ni con pretensiones teológicas complicadas. Lo hizo desde el corazón. Su manera de narrar revela a un hombre con los ojos abiertos al sufrimiento,
con empatía hacia los que vivían al margen, con una pluma guiada por la misericordia. Es el único evangelista que dedica tanto espacio a las mujeres. María no solo aparece como madre de Jesús, sino como una figura activa, valiente, llena de fe. Isabel, Ana la profetisa y otras tantas son presentadas con voz y propósito. No son personajes secundarios, son parte del centro de la historia. También fue él quien incluyó la visita de los pastores al nacimiento del Mesías. No llegaron reyes ni sabios en su versión. Fueron trabajadores del campo, humildes, sencillos, los primeros en recibir la noticia del Salvador. Esto no fue casual. Lucas estaba construyendo un mensaje claro. El reino de Dios es para todos, pero especialmente para los olvidados. En sus páginas aparece el hijo pródigo, que regresa destrozado y es abrazado por su padre. Está el buen samaritano, que rompe prejuicios y demuestra amor práctico. Está también Lázaro, el mendigo despreciado en vida, que después es exaltado en el más allá. Estas historias no solo conmueven, desafían, porque invierten la lógica humana, porque revelan que el cielo valora lo que la sociedad descarta, que la compasión no es un gesto aislado, sino una forma de ver el mundo. Lucas retrata a Jesús como el médico del alma, aquel que se acerca a los enfermos no solo para sanarlos físicamente, sino para restaurar su dignidad. Es el único que relata la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y también quien narra con detalle la historia de aquella mujer que ungió los pies del Maestro con perfume y lágrimas. En ambas escenas, el foco no está en el milagro, sino en la mirada de Jesús, en su capacidad de acoger, de perdonar, de levantar. No es coincidencia que, siendo médico, Lucas haya resaltado tantas sanidades. Pero su énfasis no es técnico, es humano. Muestra a un Cristo que toca, que escucha, que se detiene, que no mide su tiempo ni su poder, sino que entrega su presencia al que lo necesita. A diferencia de otros relatos más orientados a lo profético o a lo doctrinal, el suyo es cercano. Uno siente que puede encontrarse con ese Jesús en la calle, en la mesa, en medio de la tristeza o la esperanza. Lucas construye puentes entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo cotidiano. Y eso no fue una estrategia, fue una convicción, porque él mismo había experimentado ese amor sin condiciones, porque entendía que su tarea no era solo contar hechos, sino transmitir la esencia de un mensaje que debía tocar corazones. El Evangelio que lleva su nombre no es solo una biografía, es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando la gracia encuentra a los invisibles, cuando la fe abraza a los caídos, cuando Dios se hace cercano. Lucas no necesitó adornos ni fórmulas, solo contó lo que vio, lo que escuchó, lo que cambió su vida, y aún hoy, sus palabras siguen hablando con la misma dulzura, con la misma fuerza. Lucas no fue un testigo ocular de los días de Jesús sobre la tierra. Sin embargo, su evangelio es uno de los más detallados y cuidadosamente organizados de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo logró? Porque, más que cronista, actuó como un verdadero investigador. Desde las primeras líneas de su obra, declara sus intenciones: ofrecer un relato ordenado, basado en testimonios confiables, para que el lector pudiera tener certeza sobre lo que había escuchado. Este enfoque metódico lo distingue. No se trata simplemente de contar lo que oyó, sino de verificar, contrastar y estructurar con responsabilidad. Lucas tenía formación y habilidad para recopilar información, analizar fuentes y construir una narrativa coherente. En un tiempo donde los relatos se transmitían oralmente, su decisión de escribir con precisión fue revolucionaria. Se propuso dejar un registro duradero que pudiera resistir el paso de los años y la fragilidad de la memoria humana. Mientras Pedro, Juan y otros compartían sus vivencias desde la experiencia directa, Lucas escuchaba con atención, hablaba con quienes habían caminado junto al Maestro, recogía sus recuerdos, preguntaba detalles, se detenía en matices. No buscaba protagonismo, sino fidelidad al mensaje. Su estilo refleja influencia griega. Su redacción, más pulida, evidencia que tenía conocimientos de literatura, historia y estructura narrativa. Más allá de transmitir hechos espirituales, quiso ofrecer una obra sólida, clara y accesible.
Su intención no era convencer por emoción, sino por evidencia. Este cuidado lo convierte en uno de los primeros historiadores del cristianismo. No escribió desde el púlpito, sino desde la observación. Su obra tiene un valor incalculable no solo para la fe, sino también para la historia antigua. Además, dedicó su evangelio a alguien en particular, Teófilo. No sabemos mucho sobre él. Algunos creen que era un noble romano, otros que se trataba de un creyente con dudas. Sea quien fuere, Lucas escribe para que entienda, para que se afirme, para que descubra que la historia de Jesús no es mito, sino verdad verificada. Esa dedicación muestra otro rasgo de su carácter, su interés por personas concretas. No escribía para multitudes anónimas, sino pensando en rostros, nombres, vidas reales. Su misión era acercar la verdad a quienes buscaban respuestas. Lucas entendió que la memoria necesita estructura, que las palabras bien ordenadas pueden sostener la fe, que contar con honestidad es también una forma de amar. Y así, sin haber estado en los caminos polvorientos de Galilea, sin haber oído la voz de Jesús en persona, dejó una herencia que ha iluminado generaciones. Un historiador entre apóstoles, un testigo indirecto que se convirtió en voz confiable para todos los tiempos. Muchos conocen a Lucas por su evangelio, pero pocos recuerdan que también fue el autor del libro de los Hechos. Este texto no es solo una continuación, sino una obra única que narra el crecimiento de la Iglesia tras la ascensión de Jesús. En las primeras líneas, Lucas se dirige nuevamente a Teófilo, señalando que ya había escrito antes sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer. Ahora le presenta lo que sucedió después, el movimiento que se expandió, la comunidad que nació, la promesa del Espíritu que se cumplió. La narración de los hechos es dinámica, llena de encuentros, milagros, persecuciones y decisiones clave. Pero detrás de cada capítulo hay una voz ordenada, atenta, que guía el relato sin imponerse. Esa voz es la de Lucas. Él no actúa como protagonista. Se esconde detrás de las palabras, permitiendo que los hechos hablen por sí mismos. Sin embargo, su estilo se reconoce. Describe con precisión. Introduce detalles geográficos, nombres, situaciones específicas que solo alguien presente, o muy bien informado, podría ofrecer. Uno de los aspectos más notables del libro es la presencia activa del Espíritu Santo. Desde Pentecostés hasta la expansión por el mundo romano, el poder de lo invisible mueve a los personajes, abre caminos y transforma corazones. Lucas presenta al Espíritu no como concepto, sino como presencia real. También es él quien documenta momentos decisivos, como la elección de los diáconos, la conversión de Cornelio o el concilio en Jerusalén. Gracias a su registro, comprendemos cómo el cristianismo rompió barreras culturales, acogiendo a todos sin exigirles adoptar las costumbres judías. Sin Lucas, muchos de estos eventos quedarían en el olvido. Su dedicación permitió que generaciones futuras comprendieran el precio, los riesgos y la pasión con que los primeros creyentes vivieron su fe. El libro de los Hechos no es solo historia, es testimonio de transformación, y Lucas, discreto pero firme, fue el narrador que decidió no dejar que esos días se perdieran en el silencio. El relato de Lucas se detiene antes de darnos un cierre. El libro de los Hechos concluye con Pablo aún vivo, bajo arresto domiciliario en Roma, enseñando con libertad. Pero después de eso, silencio. ¿Qué fue de Lucas cuando la historia de su amigo llegó a su fin? ¿Dónde fue? ¿Qué caminos recorrió? La Biblia no responde. Sus pasos se pierden en la bruma de los siglos, dejando espacio para conjeturas, leyendas y antiguos escritos sin autor confirmado. Algunas fuentes cristianas tempranas afirman que continuó su labor como evangelista, viajando a nuevas regiones, compartiendo la fe con pueblos distantes. Se menciona que habría predicado en lugares como Acaya o Bitinia, regiones importantes del mundo grecorromano. Sin embargo, no hay documentos que aseguren esas travesías. Otras tradiciones sostienen que murió de manera violenta, ejecutado por proclamar a Cristo. Algunos dicen que fue colgado de un árbol, como señal pública contra su mensaje. Para otros, en cambio, falleció en paz, ya anciano,
después de completar su misión. Hay incluso quienes aseguran que vivió hasta los 84 años, conservando hasta el final su dedicación a la enseñanza. El lugar de su sepultura también es motivo de debate. Algunos creen que fue enterrado en Tebas, en Grecia, donde sus restos habrían sido venerados durante siglos. Más tarde, según ciertas crónicas, sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla por orden del emperador. Si eso fue real o solo parte de una tradición devocional, no lo sabemos con certeza. A pesar de tanta incógnita, hay algo claro. Lucas no buscó fama ni reconocimiento. Su legado no está en monumentos, sino en lo que dejó escrito, en cada versículo lleno de compasión, en cada detalle cuidadosamente registrado, en cada historia que nos conecta con el corazón del Evangelio. Tal vez, al no conocer su final, comprendemos mejor su forma de vivir. Fue un hombre que sirvió sin buscar protagonismo, que caminó con gigantes de la fe, pero prefirió el rol del testigo, del cronista, del amigo silencioso. Su ausencia en los últimos registros refleja coherencia. Vivió para que otros fueran conocidos. Escribió para que Jesús brillara. Y aunque su muerte no esté documentada con precisión, su vida está entretejida en la historia de la Iglesia, no como figura central, sino como base sólida, como testimonio de alguien que supo usar su talento, su formación y su entrega para algo eterno. En tiempos de persecución, cuando seguir a Cristo significaba arriesgarlo todo, Lucas eligió continuar. Si su fin fue trágico, no fue en vano. Si vivió hasta viejo, tampoco fue por comodidad, fue por propósito, porque quien entiende que su vocación es servir, encuentra sentido tanto en el riesgo como en la espera. Lucas desaparece de las páginas, pero no del impacto. Sus palabras aún nos alcanzan. Su obra sigue guiando. Y su ejemplo, aunque sin aplausos ni fechas exactas, inspira con la fuerza de lo auténtico. Un final no registrado, pero una historia que jamás se apagó. Mucho tiempo ha pasado desde que Lucas caminó por las antiguas calles del imperio. Sin embargo, su voz continúa resonando, no con estruendo, sino con claridad. Lo que escribió sigue iluminando almas, desafiando corazones y despertando fe. Su misión no terminó con su muerte, apenas comenzó. Lo que distingue a su legado no es solo la cantidad de palabras que dejó, sino el espíritu con el que las escribió. Su relato revela a un hombre profundamente conmovido por el mensaje de Jesús y comprometido con hacerlo accesible a todos, sin importar su origen, cultura o historia personal. Lucas abrió ventanas hacia un evangelio inclusivo. Mostró que la salvación no era privilegio de unos pocos, sino una invitación para todos. Elevó la voz de los que el mundo ignoraba. Dio espacio a las mujeres, a los pobres, a los que lloraban, a los que buscaban consuelo. Cada parábola que escogió, cada episodio que incluyó, fue seleccionado con intención. Gracias a él, hoy conocemos historias que no aparecen en otros evangelios. Sin Lucas, el hijo pródigo, el buen samaritano o la viuda persistente, quizás se habrían perdido en el tiempo. Con su pluma, rescató escenas que muestran a un Jesús cercano, sensible, profundamente humano, pero también divinamente justo. Su obra es más que memoria, es una herramienta, un instrumento que ha servido a generaciones de creyentes para enseñar, predicar, reflexionar y consolar. Desde las primeras comunidades hasta los rincones más remotos del mundo actual, sus escritos han viajado sin cesar. Además, su estilo marcó un precedente. Inspiró a historiadores cristianos, animó a misioneros, sirvió de guía para pastores y educadores. No era solo contenido teológico, era una narrativa viva, capaz de transformar. Lucas nos enseñó que el testimonio no necesita de aplausos, que la verdad puede brillar incluso en la sombra. Su vida fue prueba de que cada vocación tiene un lugar en el reino, que un médico también puede ser evangelista, que la fidelidad no siempre es ruidosa, pero siempre deja huella. El eco de su misión no se mide en monumentos, sino en corazones tocados. Y mientras haya alguien leyendo sus palabras con hambre de sentido, Lucas seguirá hablando. A veces los héroes de la fe no levantan la voz ni hacen milagros, solo escriben, observan, escuchan y transforman el mundo desde la discreción.
Lucas fue uno de ellos. No buscó fama ni honores. Su misión no fue liderar multitudes, sino preservar verdades que hoy siguen encendiendo corazones. Gracias a su fidelidad, conocemos detalles que humanizan a Jesús, palabras que consuelan, historias que invitan a la esperanza. Ahora que ya conoces su trayectoria, te pregunto, ¿cuál será tu papel? ¿Vivirás tu fe desde la distancia o serás como Lucas, alguien que sirve desde donde está con lo que tiene? Tal vez no te subas a un púlpito, pero puedes escribir, consolar, cuidar, registrar, sostener. Tu testimonio también importa. Tu voz tiene peso. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta abajo lo que más te impactó. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer el poder de una vida vivida en propósito. Porque al final, como Lucas nos mostró, no hace falta ser visto para dejar una huella eterna.